Yo voy a empezar. Hola, hola. Buenas tardes, Doc. Buenas Buenas tardes, noches. Doc. Noches. Buenas noches, Doc. De noche, sí, ya es de noche. ¿Cómo Buenas está? noches, Doc. A ver, entonces, vamos a ver qué nos quedamos la clase anterior. Habíamos estado hablando. Siempre vamos a tratar de hacer un resumen de la clase anterior y ver una introducción de lo que ahora nos compete, ¿no es cierto? Entonces, en el capítulo 4 del Greenspan, ustedes ya tienen cómo poder estudiar, poder ir leyendo acerca de cada tema de forma anticipada. Y eso está bueno porque ustedes se pueden ganar créditos, como ya saben, que se suman a los puntos que les puedan faltar para las lecciones de cada uno de las partes de este semestre, ¿no es cierto? Amanda, ¿dónde estás? El representante no se ha conectado, pero bueno. Estoy presente, Doc. Ahí estás, está bien. No, yo por pedirte que siempre estés pilas con los créditos, que eso es conforme se van generando, los vas anotando en tiempo real para que no te olvides, para que no tengas que igualar después. Sí, Y Doc, luego, los anoto. perfecto. Y luego cuando pasamos las notas, ojalá lo podamos hacer contigo en algún momento en forma presencial para que te quede constancia a ti y a través de ti y a tus compañeros de que todo es legal, ¿no es cierto? Bien, la clase anterior habíamos hablado acerca de los tumores hipofisarios, basándonos en que podían existir tanto efectos de masa tumoral y efectos hormonales por exceso de producción que algunos de estos tumores pueden generar. En ese sentido, en los efectos de masa tumoral entramos a hablar del hipopituitarismo, o sea, que al haber una lesión o una distorsión en el área hipotálamo hipofisaria, se podía generar una disrupción de los factores estimulatorios o inhibitorios también que desde el hipotálamo le llegan a la hipófisis por la circulación portal, ¿sí? En ese sentido, sí, ¿quién se acuerda cómo se podía resumir o acordarnos de las poblaciones celulares de la adenohipófisis y el orden en el que se puede producir el hipopituitarismo por la mayoría de las causas? Dale, Adrián. O sea, el orden en el que se afectaba en el hipopituitarismo Sí. era, o sea, bueno, era el acrónimo que usted nos enseñó de hipotineum hipo, y Ah, significa entonces, que primeramente se ve afectada la hormona del crecimiento, o sea, la GH, luego las gonadotropinas, TSH y LH, luego la TSH, luego la ACTH y por último la prolactina. Y cuando se ve afectada la prolactina indica que hay en general panhipopituitarismo. en realidad la prolactina nos preocupa menos, no siendo falso lo que vos acabas de decir. Amanda, ponle un crédito a Adrián. Eh, a ver, ¿cómo uno se podría dar cuenta de que la prolactina está baja en algún momento fisiológico de la vida de un paciente? ¿Cómo te darías cuenta? ¿Puedes responder tú mismo o puedes responder alguno de sus otros compañeros? Si te falta prolactina, ¿qué función no podrás cumplir? Si hay una hipoprolactinemia. Por ejemplo, una mujer que ha dado a luz
Ya, espérate, Yannick, vamos a ser legales. Voy a pedirle que Hola, hable la mister. persona que habló o que levantó la mano, Samuel Cruz. Sí, Doc, cuando una mujer tiene deficiencia de prolactina, el problema que va a ocurrir es que no va a poder lactar porque no se produce la leche. Ya, Samuel, ¿vos conoces alguna causa de hipopituitarismo en el cual una mujer, luego de terminar un embarazo, pueda no cumplir con la lactancia y además manifieste otros componentes de hipopituitarismo como amenorrea, como insuficiencia suprarrenal central o insuficiencia tiroidea de origen central? ¿Me podría repetir la pregunta? Ya, No esto entiendo va bien. para todos, ¿eh? Ustedes debían estudiar para ahora causas de hipopituitarismo que están en el Shihan, más allá de las masas tumorales. No todo es por masas tumorales en la región celar supracelar. La pregunta es la siguiente y tiene que ver con un déficit, una gran carencia en la atención, en la atención primaria acá en países como el nuestro. Al Eugenio Espejo llegan muchas personas con este tipo de hipopituitarismo o con esta etiología de hipopituitarismo, precisamente porque la atención primaria de salud es deficiente. Entonces yo le estoy preguntando a Samuel, él me dice, la hipoprolactinemia puede generar que una mujer no pueda dar de lactar. Estamos hablando evidentemente del postparto, ¿no es cierto? Yo les estoy preguntando en qué causa puede subyacer o puede provocar una hipoprolactinemia, pero además otros déficits de la secreción hipofisaria que le lleven a esa paciente a tener amenorrea o un hipogonadismo hipogonadotrófico, insuficiencia tiroidea, insuficiencia adrenal de origen central. Samuel, si tienes la respuesta, si no, no importa, seguimos participando. O sea, otras causas de hipopituitarismo que provoquen. En este escenario puntual que yo te estoy diciendo, el que tú también estás mencionando, que sería en el postparto, No, Doc, no no son. pasa nada. Catherine, Ya, doctor, yo había leído que precisamente después del parto las mujeres pueden sufrir un shock circulatorio y esto puede conllevar a una trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis. ya, ¿y vos sabes cómo se llama ese síndrome? Mm, no, ¿cómo se llama? No, pero leí eso. Ya, entonces yo creo, faltan dos cosas para afinar, ¿sí? Yo conforme me doy cuenta que van leyendo, que se van esforzando, yo al contrario me voy a volver más estricto con los créditos porque se van a merecer sacar créditos conforme sean más excelsos en cumplir sus respuestas, ¿ok? Este síndrome, que todavía no me dicen el apellido de este síndrome, implica que, como dijo Catherine, haya una pérdida sanguínea, una hemorragia, un accidente obstétrico al final del embarazo. Puede ser con óbito fetal o no, puede ser con un parto prematuro o no, en donde la mujer sufre una hemorragia profusa, eso genera hipotensión arterial y la hipófisis llega a carecer del riego sanguíneo normal. Ojo, fisiológicamente la hipófisis se hiperplasia e hipertrofia a expensas de la influencia de los estrógenos del embarazo. Y por ejemplo, para cumplir la lactancia normalmente, los lactotropos se multiplican y el tamaño de la hipófisis se puede duplicar a sí mismo en una mujer sana al final del embarazo. Pero es una glándula que reclama mucho riego sanguíneo, más de lo normal. Si tú le cortas el riego sanguíneo en forma abrupta, ¿qué puede pasar con esa hipófisis? Catherine, no te vayas. Sí, perdón, doc, se me entrecortó. ¿Me Ujú. podría repetir? Si tú le quitas el riego sanguíneo a un órgano que está hipertrofiado, hiperplásico, y por una hipotensión sostenida en el contexto de una hemorragia, pierdes ese riego sanguíneo, la presión arterial baja y le llega menos sangre a esa hipófisis, ¿qué puede pasar? Se da la situación de isquemia y luego puede conllevar a una hipoxia.
Muy bien, entonces, en esa sucesión de eventos, isquemia, hipoxia, que tú dices, se produce un infarto del glándula de la hipófisis, una necrosis posterior a eso, más tardíamente. ¿Alguien se acuerda el nombre de este síndrome? Sofía, decime. ¿Sería la necrosis posparto? Sí, O- a mí no me importa que se sepan el nombre porque cada vez se utilizan menos en medicina los epónimos, es decir, la enfermedad de Addison en la insuficiencia suprarrenal primaria o triada de Whipple cuando tienes o estás pensando en un insulinoma. Que ustedes reflexionen qué es la necrosis puerperal posparto, esto es una redundancia, la necrosis puerperal o la necrosis posparto de la glándula hipófisis ya me parece muy bien. ¿Nadie leyó cómo es el apellido de este síndrome? Dale, Nicole. El síndrome de Sheehan. Ya, si escucharon todos, ya anótenselo. Síndrome de Sheehan no es una patología tan infrecuente. Si no la piensan, no la van a diagnosticar. ¿Cómo se diagnostica? Una cosa sencilla, una buena anamnesis. Tengo pacientes de 50, 60, 70, 80 años en el Eugenio Espejo que llegan con hipotiroidismo central, insuficiencia adrenal central, amenorrea prolongada. Les pregunto, señora, ¿a qué edad tuvo su último hijo? Hace 40 años, doctor, cuando tenía 35. ¿Es normal que una mujer sana deje de menstruar a los 35 años luego de su último embarazo? ¿Sí o no? No. No, no es cierto, muy joven, menos de 40 años. ¿Y qué más le preguntarías a esta señora para averiguarle qué pudo haber pasado si tiene un síndrome de Sheehan o no? ¿Alguna alteración durante el parto? O Ya, sea, la análisis en el pero no del en parto. medio del parto, ¿no es cierto? O sea, durante el parto, sí. Yo pensé que dijiste embarazo, pero tienes razón. ¿Alguna alteración al final del embarazo, durante el parto? Rosero, Francisca. Franciscado. ¿Qué más le También preguntarías, en Francisca? sentido, cómo fue la lactancia, si ella produjo leche durante la Excelente. lactancia materna. Y pudo dar de lactar o no. Y Francisca, si te dice que no dio de lactar, ¿cómo vas a anotar en la historia clínica? ¿Cuál sería el síntoma que te está refiriendo la paciente? No pudo dar de lactar. Puedes ponerlo así, ¿eh? Lo que la paciente te cuenta. Pero, ¿cómo se llama el hecho de no poder dar de lactar? Eh, Agalactia, Francisca, allá, perdón. agalactia. ¿Sí? Ya, ya. Anótatelo porque son cosas importantes. Y vos acabas de decir algo fundamental. Señora, ¿pudo dar de lactar a su criatura? Bueno, sí sobrevivió, porque muchas veces estos accidentes obstétricos, como les decía, implican óbito fetal. Si la paciente no dio de lactar, por A o B circunstancia, preguntarle si luego pudo menstruar o no. Pero en el momento del parto, ¿cómo le averiguas a esa persona si es que hubo algún tipo de problema allí, no después del parto? ¿Qué preguntarías? Dale, Adrián. Luego hemorragia, o sea, hemorragia uterina postparto. Ya, muchas personas no te van a entender si les dices hemorragia, si les dices hipertensión arterial, si les dices hiperglucemia, pero si vos te pones al nivel de conocimiento del lenguaje de ese paciente, de esa paciente, y le dices, no tuvo un sangrado que hizo que tenga que quedarse internada, o no dio el parto, no dio a luz en la casa, el parto fue en el domicilio, se hizo controlar el embarazo. Muchas de estas mujeres no se controlan el embarazo, llegan justo para dar a luz con un sangrado obstétrico y eso es lo que yo les estoy diciendo. Se produce todavía síndrome de Sheehan, más todavía en los países en vías de desarrollo, por mala atención primaria en salud, ¿sí? Otra cosa, puede que haya tenido necesidad de transfusiones sanguíneas. Luego de la sangre que perdió señora en ese último parto, no hubo necesidad de transfundirle, de pasarle sangre, de darle sangre. No estuvo en terapia intensiva, no le tuvieron que sacar el útero. Ahí no te vas a poder dar cuenta si la menorrea es por la histerectomía que le hicieron, pero a veces para tú cohibir la hemorragia y salvarle la vida a la paciente, tienes que terminar sacando el útero, ¿sí? Luego de eso puede haber un cuadro crónico de debilidad, de astenia, de malestar general.
mucha gente pasa así décadas y eso es lo que vemos en el hospital. ¿Sí? Dale, Pablo, ¿qué querías decir? Doc, una pregunta en ese contexto de una mujer embarazada o en estado de gestación, también se podría pensar en una hipofisitis linfocítica que puede ocurrir, aunque creo que es rara, pero puede dar proceso autoinmune y puede causar también disminución de la prolactina, ¿no? Ya, sí. No es imposible ver una hipofisitis linfocítica. En mi formación yo vi 2 veces de lo que me acuerdo y acá en el Ecuador desde los últimos 6 años no volví a ver una hipofisitis linfocítica. Tal vez porque en el Eugenio Espejo no vemos muchas pacientes que han terminado el embarazo, pero probablemente en un hospital general donde también se atiendan partos, donde también se sigan pacientes a lo largo de su gestación, por ejemplo, en la maternidad, por ejemplo, en un hospital de segundo nivel, en Calderón, que tienen también ginecobstetricia y hay mismo medicina interna y endocrinología, en el Pablo Arturo Suárez, Hospital del Seguro, tal vez vean mucho más la hipofisitis linfocítica. Otro diagnóstico diferencial de una enfermedad que cursa con hipopituitarismo y se produce o se ve más durante y después del parto o al final del embarazo, parto y puerperio, es la hipofisitis linfocítica. ¿Sí? Así que me pareció buen aporte, Pablo. Listo. Entonces, 2 entidades que al final del embarazo, si yo les pregunto esto en un examen de opción múltiple, entidad que produce al final del embarazo hipopituitarismo, que no cursa con hemorragia obstétrica, ¿ustedes qué responderían? O que no coincide con hemorragia obstétrica. Pablo, la que dijiste O vos, sea, sí, la linfocitis. la hipofisitis linfocítica. Y aquí es prioritario tomar en cuenta una cosa. El Sheehan produce una insuficiencia hipofisaria de forma larvada, lenta, ¿sí? Si bien se puede expresar justo después del parto con agalactia y amenorrea, muchas de estas pacientes sobreviven durante décadas muy mal, con muy mala calidad de vida, pero se diagnostica en general tardíamente, ¿sí? Meses o años y hasta décadas. En cambio, en la hipofisitis linfocítica se afecta primero, y esta es la excepción a lo que yo les enseñé. ¿Se acuerdan cómo era el orden de afectación en el hipopituitarismo? Hormona de crecimiento, gonadotrofinas, tiroides, suprarrenales. ¿Sí o no? En la hipofisitis linfocítica se afecta primero un eje que le puede costar la vida a la paciente. ¿Cuál sería el eje más urgente de reponer si se te afectan esos 4? ¿Vos le darías ese rato testosterona al varón para que mejore y salvarle la vida? ¿Vos le darías hormona de crecimiento para en la urgencia sacarlo de la urgencia a la señora que está terminando el embarazo? ¿Cuál eje es el más importante de reemplazar en el contexto de la urgencia? Dale, Vinicio. El eje adrenal, doc. Entonces, en la hipofisitis linfocítica, de forma anecdótica, de forma no tan frecuente, es una noxa inflamatoria autoinmune en donde el déficit se produce al revés. En vez de alterarse primero los ejes que tienen que ver con la sobrevida del individuo, perdón, de la especie, como habíamos visto antes, se sacrifica o se afecta primero el eje córtico suprarrenal. Y el tratamiento de la hipofisitis linfocítica en sí mismo es glucocorticoides. Y con ello se debe intervenir para el proceso inflamatorio, pero además para sacar a la paciente de la insuficiencia suprarrenal central que puede presentar. ¿Ok? Entonces, acá estamos tratando de completar otras noxas, otras causas, enfermedades que afectan a la unidad hipotálamo hipofisaria y pueden producir hipopituitarismo. Les insisto en que vean las otras causas en el libro, pero tenemos ejemplos: tumores, causa isquémica, el Sheehan, causa inflamatoria, la hipofisitis linfocítica. ¿Ok? Otra cosa que habíamos reflexionado en la clase anterior era el efecto de masa de los tumores hipofisarios o las masas en topografía celar y supracelar que pueden impactar sobre órganos vecinos y de esta manera, ¿qué clínica se puede manifestar? Repito la pregunta más sintética. El efecto de masa, por un lado, puede producir hipopituitarismo en una masa celar supracelar.
¿Qué otros efectos de masa diferentes del lipopit se pueden manifestar en una persona con una masa? Juan José. Los defectos a nivel visual y las cefaleas. Ya, entonces vamos haciendo una lista. Defectos a nivel visual, campos visuales, la palabra clave. Cefaleas, ¿qué más? ¿Tú mismo u otros compañeros? Zuli, dale. Zuli Mena. La rinorraquia y también la hemianopsia bitemporal. Ya, la mianopsia bitemporal es como el entre paréntesis de la afectación de campos visuales. La afectación del quiasma, donde se decusan los campos visuales, ¿no es cierto? Te va a producir cuadrantopsias o, siendo más grave, hemianopsias de la parte externa de los campos visuales. Pues se dice hemianopsia bitemporal. Ojo, si eso progresa, te puede producir amaurosis de uno o de los dos ojos. Pero en general el campo visual se va desde la periferia afectándose hacia el centro, ¿ok? Como vimos en los gráficos anatómicos de la clase anterior. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos... Sí, levantaste la mano, Adrián, dale. Parálisis de pares craneales oculomotores. Ya, Adrián, ¿y cuál es el fundamento de la parálisis de los pares craneales? ¿Qué área Esos anatómica? pasan, o sea que esos pasan por el seno cavernoso, entonces al estar creciendo comprime el seno cavernoso y por ende los pares craneales. Ya, muy bien. Y la clase pasada también dijimos qué pares craneales pasan por el seno cavernoso, que esto es remontarnos a la anatomía más básica que ustedes han de haber visto. En la endocrinología todo sirve por eso. La anatomía, embriología, bioquímica, fisiología, las otras ramas de la medicina interna, la ginecología, pediatría, se aplica a todo, ¿sí? Entonces, lo que dijo su compañero está bien. Los pares craneales que discurren por el seno cavernoso pueden afectarse y generarse, por ejemplo, anomalías de los oculomotores, ¿sí? Principalmente. Y su compañera dijo algo muy importante, rinorraquia. ¿Qué es eso y por qué se produciría? ¿Y cómo se produciría? Rinorraquia o rinolicorraquia es lo mismo. Dale, Pablo. Es la secreción del líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales y puede darse porque el tumor o la masa puede haber causado una ruptura en la base de la silla y puede haber perforado los senos y roto también todas las capas de las meninges, ¿no? Y por ahí drenaría hacer una fístula. No te olvides, Pablo, que uno de los abordajes para solucionar una masa, un adenoma hipofisario, por ejemplo, primitivo, originario de la silla turca, es precisamente entrar por la nariz, dirigirse hacia atrás, hacia la parte más anterior del esfenoides, ampliar esa entrada, el ostium esfenoidal, entrar al seno esfenoidal, a donde se insinúa la silla turca, perforar la silla turca y de ahí entrar al endoencéfalo y sacar el adenoma, ¿sí? Ese camino desde abajo hacia arriba, desde el exterior al interior, un tumor puede producir una fístula que en cambio desde adentro hacia afuera permita la salida del líquido cefalorraquídeo. Y no solamente que salga por la nariz, muchas personas refieren esto como un goteo retrofaringio. Y el líquido cefalorraquídeo, si el paciente no está afortunadamente todavía con una infección, es un líquido cristalino, como agua de roca, como se describe en los libros de semiología clásicos, ¿no es cierto? Entonces, acá terminamos con efectos de masa tumoral de las lesiones hipotálamo hipofisarias. Falta algo que es importante. Las lesiones del hipotálamo y de la hipófisis no necesariamente son originarias de esas estructuras. El hipotálamo, neuronas, núcleos neuronales que tienen funciones endocrinas y de regulación del medio interno. Y en la adenohipófisis, células epiteliales que tienen funciones endocrinas. Desde luego que hay tumores que se pueden originar desde la silla turca en las células de la adenohipófisis o también en el hipotálamo. Pero hay otras masas, otros tipos de tumores que pueden afectar esta topografía. ¿Alguna persona que me diga otro tipo de tumor que afecte? Sí, dale, Pablo. Había un carcinoma pulmonar de células escamosas, creo que también puede producir eso, también un carcinoma de las células pancreáticas
que también pueden estimular una patología hormonal. O sea que si pudieras decirme con una sola palabra, cánceres de otros lados que van hasta la hipófisis, ¿qué palabra usarías? Metástasis. Ya, bien, metástasis, diagnóstico diferencial de masas hipofisarias, incluye las metástasis, positivo. Vinicio. Doc, también ahí podrían ser los meningiomas, los cordomas, los gliomas. Ya, bien. Les falta una que es mucho más frecuente, que de hecho es el segundo tipo de masa relacionada a la embriología hipotálamo hipofisaria, que se puede producir desde, a que puede invadir o perturbar a ese nivel. Otra persona quiero. Adrián, dale. El cráneo parenquimado. Ya, entonces no se olviden, anótenselo todos porque esto es algo que también puede ir en las pruebas que vamos a tomar a futuro, ¿ok? Otra forma de ver cómo pueden afectar las masas, predominantemente los adenomas hipofisarios, es saber que estos mismos tumores pueden producir un exceso hormonal que genere síndromes específicos, ¿ok? ¿Alguien me podría decir un síndrome específico que se produzca de la hipersecreción hormonal a partir de un tumor hipofisario? Dale, Solange. La enfermedad de Cushing. Ya, muy bien. La enfermedad de Cushing. Esto ya es nuevo. Lo demás, lo anterior que dijimos ya lo vimos hasta la clase anterior. Ahora vamos a tratar de armar lo que vamos a ver en la siguiente hora, ¿sí? Acerca de tumores funcionales. Les digo una cosa, Solange. ¿Todos los tumores que se producen desde la hipófisis producen hormonas? ¿Generan síndromes específicos por exceso hormonal? No todos, doctor. También, no, o sea, no todos. No todos, yo estoy de acuerdo con vos. ¿Y cómo le llamarías a un tumor que no produce efectos hormonales? No sé. No, Si no es un carcinoma, es un adenoma, ¿no es cierto? sí, un Solange. adenoma. Ajá, Dale, sí. ya, bien, adenoma. Adenoma, si viene de la hipófisis, ya le puedes poner el apellido. Hipoficiario, Adenoma ya. hipoficiario, ya. Ajá, sí. Y si no produce exceso hormonal, ¿cómo le llamarías? No. Invéntate la palabra, lo que se venga a la mente, di ahorita. No secretor, no sé. Muy bien, no. así se les dice también. No secretor, no funcionante. Excelente, Solange. Tienes un punto, dale. Ok. Ya, adenoma hipofisario no funcionante. De hecho, los adenomas hipofisarios no funcionantes son los más comunes junto con otro tipo de tumor. ¿Quién me dice cuál es el otro tipo de tumor más común que viene desde la hipófisis? A ver, Granja Evelyn. Bueno, después del adenoma no funcionante venía el prolactinoma, también después venía el somatotinoma. Somatotropinoma. Está bien, dale. Y de ahí venían los de los tirotropinoma. El tirotropinoma es el tipo más infrecuente de tumor productor de la hipófisis. Antes de eso, me parece que no le oíste a Solange. Ella dijo otro tipo de tumor. Solange, sóplale que... El adrenocórtico. Ah, ya. Muy bien. No se dice aceteachoma, suena feo y no lo vas a encontrar así en la literatura. Adrenocorticotropinoma, corticotropinoma a secas, o lo que dijo Solange, es la enfermedad de Cushing, ¿sí? Propiamente dicha, enfermedad de Cushing, ¿ya? Entonces, depende de cómo se interprete, depende de dónde vos hayas recogido los datos. Si vos recogiste los datos de series quirúrgicas, es decir, vas al Eugenio Espejo y revisas las historias de los neurocirujanos. ¿Cuál será el tumor que más frecuentemente encuentres? ¿Prolactinomas o adenomas no funcionantes o no secretores? Dale, Vinicio. Los adenomas no funcionantes, Doc. Claro, pues los adenomas no funcionantes no generan un síndrome de exceso hormonal, pero sí te pueden dar que el paciente no vea de un ojo o esté hipopituitario, ¿no es cierto? Por eso los neurocirujanos tienen esas historias clínicas. Ahora, si vos vas al servicio de endocrinología, a nuestros registros, ¿cuál será el tipo de tumor más frecuente? El prolactinoma. Prolactinoma, muy bien. Y el prolactinoma tiene una epidemiología importante, interesante, que es una correlación en quién se produce más frecuentemente y se correlaciona
en qué síntomas pueden producir los prolactinomas, sea el grupo masculino o el grupo femenino. ¿Sí? Ah, ya, eso era que en las mujeres era más frecuente y en ellas se producía galactorrea y no me acuerdo si era amenorrea. Ya, bien. Ajá, Esta y en los dupla, hombres había perdona que te hipogonadismo. interrumpa, Vinicio, vas a seguir, pero no te vayas, ¿eh? La dupla amenorrea-galactorrea, ¿alguien sabe cómo se llama ese síndrome? Síndrome de Ahumada del Castillo. Capaz que se lo van a olvidar, no importa. Pero la dupla amenorrea-galactorrea tiene un nombre, síndrome Ahumada del Castillo. Y la necrosis puerperal de la glándula hipófisis también se puede llamar síndrome de Sheehan. Ya. Vinicio, ¿y en varones? Era la disfunción gonadal y la disminución de la libido, generalmente la principal. Y Vinicio, ¿sabes Y qué? Sí, ¿y también qué es más frecuente en varones que en mujeres cuando tienes un prolactinoma? más frecuente en varones que en mujeres, Cuando tienes un prolactinoma. tal vez también galactorrea. No tanto, porque la mama, no te olvides que en el varón es atrófica, ¿sí? Y para que haya galactorrea, en realidad se necesita algo de un estímulo estrogénico previo. Sí está descrito como un síntoma infrecuente galactorrea en varones, pero no es lo común. Seguro que es más frecuente y obvio que es llamativo en una mujer que deja de menstruar y tiene secreción de leche. Definitivamente patológico y llamativo. En el varón es mucho menos frecuente. Pero yo te pregunto a vos mismo, Vinicio, escucha, si el varón no va a consultar por amenorrea, ¿no es cierto? Sí. No va a consultar, exacto. Va a consultar por galactorrea. Ya dijimos que eso es muy poco frecuente por la mama atrófica del varón y por la falta de estímulo estrogénico previo, que en el varón no sería normal. El varón muchas veces, a pesar de que tiene un prolactinoma y una secreción hormonal exageradamente alta de prolactina, no consulta por el hipogonadismo. ¿Cómo se puede manifestar hipogonadismo en un varón, Vinicio? Impotencia, doc. Disfunción eréctil es la forma correcta de decirlo, pero se entiende lo que me acabas de decir. Muchas veces ese es un síntoma tabú. Es decir, el varón, y en el contexto de la pareja o el varón no consultan por ese síntoma, ¿sí? Y el varón termina consultando tardíamente por qué otra manifestación del prolactinoma. Tardíamente. Sí. Solo eso te falta para ponerte un crédito, porque todo lo que acabas de decir fue pertinente. A ver, decía que podía haber una disminución en la testosterona también, doc. Es que La eso es parte del Ajá. hipogonadismo que se produce por el exceso de Sí. prolactina. Pero muchas veces los varones llegan tan mal, que no, y por no consultaron tempranamente como la mujer, que primero es más pilas en general. Y segundo, la alarma que le genera a una mujer no menstruar y la galactorrea hace que sí o sí, por lo menos, no es por menospreciar la especialidad, pero que vaya directamente al ginecólogo, ¿no es cierto? En cambio, el varón, por la disfunción eréctil, no consulta. En un Ah, estado ya. socioeconómico como donde yo me desenvuelvo la mayoría del tiempo, ese es un síntoma que no se pregunta y no se refiere, que está mal, ¿sí? Ustedes van a cambiar eso en la medicina. Sí, decía que no se diagnosticaban hasta que los pacientes ya tenían manifestaciones como cefaleas, también deterioro visual Como o efecto de hipopituitaria. masa. Ajá, Excelente, excelente. Ya, bien, Vinicio. Amanda, ¿dónde estás? gracias, doc. Sí, yo le Ponle pongo. un punto a tu compañero. Vamos a hacer una parada porque aparte que se estiren, se vayan al baño, vuelvan, qué sé yo, y les voy a buscar una corta clase que tengo de prolactina. Desde luego que yo sé que ustedes muchas cosas ya las saben, van a haber más créditos. Y a las 18:10 volvemos a charlar. ¿Les parece? A las Dale, 7:10. un ratito. Listo. 10 minutos de descanso.
Hola, hola. ¿Me copian? Sí, doc. Sí, Sí, doc. A ver. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, doc. Sí, Ya. La parte de los prolactinomas seguramente vamos a quedarnos en el resto de esta clase y el inicio de la siguiente, porque en realidad más que el problema no deberían ser los prolactinomas en sí mismos, sino la detección de una prolactina elevada en laboratorio es muy frecuente y en función de eso ustedes como primero médicos generales, luego médicos de cualquier especialidad deberían aprender a identificar cómo se hace el abordaje. Lo principal es diferenciar entre causas fisiológicas, patológicas y finalmente llegar al diagnóstico de un prolactinoma si es del caso. Actualmente, muchas personas no especialistas en endocrinología, un médico familiar, un médico internista, un ginecólogo, puede, ante un hallazgo, por ejemplo, de galactorrea o distorsiones en los ciclos menstruales, pedir prolactina. Y una prolactina elevada, los pacientes que no tardan en buscar ayuda con el doctor Google, puede significar motivo de una extrema preocupación porque si tú pones prolactina alta, ¿qué te sale en la búsqueda en el internet? ¿Qué te resulta? Embarazo o tumor. Tumor, sí, cualquiera de las dos cosas puede ser aterrorizante, pero bueno, obviamente que un tumor es una palabra mayor que preocupa a la persona que puede padecerlo y tener un tumor dentro de la cabeza encima, o sea, imagínate el estrés que eso le puede generar a alguien. Tranquilizar a un paciente, decirle que hay otras opciones de diagnóstico y que muchas pueden ser muy leves, ¿sí? En el contexto de la hiperprolactinemia es algo que ustedes pueden y deben hacer como médicos generales, ¿sí? Entonces, vamos a hablar algo de esto. Ustedes me pueden cortar cuando amerite. Esa es la forma de la prolactina monomérica, es decir, es una molécula que deviene de una preprohormona, que es un péptido mucho más grande, luego una prohormona y luego por escisión posttranscripcional tenemos la prolactina monomérica. Si hay una prolactina monomérica, podrán haber formas poliméricas, ¿sí? La prolactina no me interesa que se aprendan cuántos aminoácidos tiene, si se codifica a partir del DNA del cromosoma 6, nada, no se acuerden de eso. Acuérdense de que desde luego es el valor normal, tampoco se los voy a pedir, pero es un poco más alta en mujeres, 25 nanogramos por mililitro, que en varones, 18 nanogramos por mililitro. ¿Alguien encuentra una explicación a por qué es más alta en mujeres que en varones la prolactina? En varones sanos y mujeres sanas, ¿eh? ¿Alguien? Dale, Adrián. O sea, tal vez por la función fisiológica de producir leche, doc. Sí, pero va más allá de eso. Ese como parámetro general está bien lo que tú estás diciendo, pero falta algo, Juan José. Yo iba a decir algo parecido, como que la demanda en las funciones en la mujer son mayores, entonces debería haber una mayor producción de prolactina. No es incorrecto, pero falta algo que explique esto. Perdóname. Doc, tal vez porque los estrógenos inducen... Sí, pero ya le eh, tocaba a Samuel, no importa. Ya luego le damos la oportunidad a Samuel. Los estrógenos condicionan hiperplasia e hipertrofia, como ya dijimos, durante el parto mucho más, pero pueden mediar, desde luego, una elevación de los niveles de prolactina en forma crónica en una mujer en edad fértil, ¿ok? En el varón, desde luego, los estrógenos están presentes, pero a niveles mucho más bajos, más todavía en la circulación sanguínea, y no va a haber esta diferencia de prolactina al alza.
en mujeres versus varones, esto es fisiológico, ¿ok? Entonces, dense cuenta de otra cosa. En el embarazo, que dice aquí EBZ, en el embarazo aumenta 7 a 10 veces, ¿sí? Entonces, una elevación muy significativa. Ahora, la prolactina no solamente tiene que ver con la lactancia. De hecho, puede ser que tenga, de hecho tiene otras funciones y por eso se encuentran receptores en todos estos otros órganos, ¿sí? Diferentes de la glándula mamaria. La prolactina tiene relación con el equilibrio o la regulación de los ciclos sexuales. Influye en el funcionamiento del eje hipotálamo hipófiso gonadal, tanto en el hombre como en la mujer. Y además, si tiene receptores en el tracto gastrointestinal, la próstata, el hueso, la placenta, las membranas fetales, etcétera, vamos a darnos cuenta de que sus funciones, aún por interpretarse o descubrirse, están más allá de la reproducción, ¿cierto? O de la lactancia. Este es un gráfico que ilustra el hipotálamo en este segmento, la pituitaria en este segmento y los múltiples arcos efectores, arcos reflejos incluso, o asas de retroalimentación negativa que regulan a la secreción de prolactina, ¿sí? ¿Cuál sería el más fácil de interpretar? Miren, le estoy señalando acá abajo. ¿Qué activará naturalmente la secreción de prolactina? Dale, Sofía. La lactancia. La lactancia, o aún fuera de la lactancia. La estimulación del pezón. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, si tú le vas a pedir a una persona que vaya a una mujer, ¿no es cierto?, con quien ya haya duda de hiperprolactinemia, que se repita ese examen, ¿qué le dirías que tiene que hacer para tener un examen confiable y no una falsa elevación en el momento que se saca sangre? ¿Qué le dirías? O sea, que se estimule. Que no se estimule. O que no se Que estimule. no se estimule. Exactamente, porque sabes que la estimulación puede producir una elevación tónica de la prolactina, porque esta es una de las principales, si me sigues en el gráfico, reflejos que pueden estimular la prolactina o la secreción de prolactina. El estímulo de succión por vías aferentes hacia la médula llega hasta el hipotálamo. Estas neuronas de la médula espinal llegan de hecho hasta el hipotálamo y por estímulo serotoninérgico pueden producir estímulo de la secreción de prolactina. Acá no tiene nada que ver la dopamina, por ejemplo, ¿ya? ¿Alguien leyó acerca del efecto de la dopamina para regular la secreción de prolactina? Dale, Adrián, ¿qué leíste? Que, o sea, se sintetiza dopamina a nivel de un núcleo del hipotálamo que me parece que es el núcleo arcuato. Entonces, la dopamina actúa sobre receptores inhibidores de tipo D2, me parece. Entonces, al actuar sobre esos receptores en las lactótrofos, inhibe en consecuencia la producción de AMP cíclico y en consecuencia inhibe la síntesis y liberación de prolactina. Ya, bien, Adrián, tienes un punto. Amanda tiene un crédito. Entonces, lo que explicó Adrián es lo que yo les suelo explicar a los residentes. Ustedes en algunas cosas creo que saben más que mis residentes de medicina interna y eso está buenísimo. La dopamina es el freno que se ejerce sobre la secreción de prolactina. Va de nuevo. La dopamina es un freno fisiológico para la secreción de prolactina. Esto se puede comparar como a un auto yendo en bajada, ¿no es cierto? ¿Qué evita que un auto yendo en bajada se estrelle? El freno, ¿no es cierto? Ya, entonces la dopamina es el freno. El control de la secreción de prolactina es fundamentalmente inhibitorio y de ello se encarga la dopamina, actuando como una neurohormona. ¿Por qué neurohormona? ¿Sale de una neurona del núcleo arcuato, sí o no? Sí. Desde ahí, la dopamina es una catecolamina que se usa como o actúa como un transmisor en el resto del sistema nervioso, central y periférico, ¿sí?
pero además de ser un neurotransmisor, es una neurohormona. Se origina de una neurona y llegando hasta el final de los axones de esas neuronas, se deposita en la eminencia media y por el sistema portal hipotálamo hipofisario llega a estimular, no, llega a inhibir la secreción de prolactina. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría? Pregunta para crédito. Con una persona que utilice fármacos que bloqueen la acción de la dopamina. Dale, Juan José. Aumenta la producción de prolactina. Claro. ¿Sabes algún ejemplo de un fármaco que genere este exceso por vía farmacológica, redundando, ¿no? ¿No era la risperidona? La risperidona puede, entonces, estar dentro de la lista de fármacos que, en efecto, producen y de las que peor dan elevaciones de la prolactina está la risperidona como representante de su grupo de antipsicóticos, pero también otros psicofármacos, el haloperidol, otros fármacos que se utilizan cada vez menos, producían muchísima hiperprolactinemia, clorpromacina, levomepromacina, fármacos antiguos de utilizar, pero ahora se utiliza muchísimo risperidona en los hospitales o en pacientes ambulatorios. Si entonces tú tienes una chica o un varón que tengan hiperprolactinemia, ¿qué tendrás que averiguarles en la anamnesis, Juan José? Si es que está consumiendo algún tipo de inhibidor de la dopamina. Y en general fármacos, ¿no es cierto? Pero vos ya clasificarás mentalmente cuáles son los que pueden peor producir exceso de prolactina. Juan José, bien, tienes un crédito. Y seguimos. Entonces, ¿qué hormona favorecía fisiológicamente? Atención a la pregunta. ¿Qué hormona favorece fisiológicamente la secreción de prolactina en las mujeres? A ver, Nicole, dale. La serotonina. Ya, por un lado, Perdón. y es una hormona, sí, pero es una neurohormona también. ¿Qué hormona periférica, ajena al sistema nervioso central, produce o aumenta la secreción de prolactina? Vamos a ver, espérenme. Voy a preguntar a Bisuete Belén. Belén, ¿me copias? Sí, Doc, buenas noches. Hola. ¿Qué hormona, no dependiente del hipotálamo hipófisis, sino de otra glándula endocrina, genera aumento de la secreción de prolactina en mujeres? Que es una hormona que no tienen los varones, Belén. Estrógeno. Muy bien. ¿Me puedes entonces mencionar una causa farmacológica dependiente de esta reflexión que estamos haciendo que te dé exceso de prolactina? Ah, los anticonceptivos. Ya, muy bien. Entonces, de eso le tienes que preguntar a tus Orales. pacientes. Sí. Orales, pero también hay inyectables, que tienen estrógenos y progestágenos. Así que tendrás que indagar cuál es el que usa, oral o parenteral, y los componentes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este grafiquito ya les da una idea de qué causas fisiológicas y qué causas farmacológicas. ¿Sí ven esto acá arriba? ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Estrés. Ya, entonces si una chica que se va a sacar el examen de prolactina, es estudiante de medicina, tiene que hacerse el estudio, ya tiene que conectarse a las 9 a clases de cardiología. El estudio le van a sacar en el hospital público a las 7 de la mañana y tiene que llegar desde Carapungo hasta el hospital Eugenio Espejo. Tiene que atravesar un camino de hora y media más o menos en bus, llega con las justas, sabe que tiene clases, hace una fila, llegó un poco atrasada, el guardia no le deja entrar al hospital, tanto rogar le permiten la entrada y tiene que pararse a hacer la fila para que le registren los datos. ¿Cómo crees que estará normalmente la prolactina de esa chica? Alta, baja, ¿qué onda? Doc, yo misma. Y
¿Vos sí, elevada, doc. por qué motivo? Porque tiene estrés. Y cuando, bueno, yo tuve hace un tiempo un problema, entonces yo tenía la prolactina súper elevada y la doc me supo explicar que era a consecuencia del estrés que yo sentía. Está bien, entonces es una de las causas que como a vos te consta, incluso por lo que nos cuentas, esta vivencia personal, te puede perjudicar elevando la prolactina. En general hay que tratar que los pacientes vayan acompañados, tengan un reposo media hora previo. Se ha visto y hay publicaciones que corroboran disminuciones significativas de la prolactina, incluso a valores normales, luego de un primer valor en donde no hubo el cuidado para hacer el dosaje de esta manera. ¿Ok? Entonces, la prolactina es un auto que se controla en bajada. ¿Quién es el freno? La dopamina. ¿Hay causas fisiológicas que te pueden elevar la prolactina? Sí, una lista larga, no la voy a repetir acá. Eso es su trabajo. Hay otra cuestión que, por suerte con ustedes tengo el tiempo y pienso que ustedes además la capacidad de la comprensión suficiente para darse cuenta de lo siguiente. Hay formas de prolactina, las formas nativas, ¿sí? Que pesan alrededor de 22 kilodaltons, ¿sí? Esta es la forma monomérica, ¿se acuerdan que decíamos de 199 aminoácidos? No glicosilada, que tiene actividad biológica. ¿Qué significa la actividad biológica cuando hablamos de hormonas? ¿Qué quiere decir actividad biológica cuando hablamos de hormonas? No todos. Función en el organismo. Sí, sí, pero ¿de qué depende que un mensajero haga su efecto? Del receptor. Eso, ya, muy bien, de que hay un receptor. Entonces, la prolactina pequeña, la prolactina nativa, como también se le llama, la prolactina de 22 kilodaltons, es la que se fija al receptor. Por eso decimos, y acá en la diapositiva consta que es la que tiene mayor actividad biológica, ¿sí? Pero en la circulación de una persona pueden coexistir con la prolactina nativa otro tipo de formas de prolactina. Formas glicosiladas que están pegadas a carbohidratos o lo que se llama las prolactinas grandes y en especial la big prolactina o macroprolactina que tiene más de 150 kilodaltons. No sé si se puede ver aquí abajo. ¿Ven mi puntero? Sí. Sí, Ya. doc. Entonces, si tú juntas una inmunoglobulina capaz de ligar a otras moléculas, se forma como un grumo, imagínenselo, como un apelotonamiento de prolactina, de moléculas de prolactina. Pesa mucho más. ¿Se podrá fijar al receptor? No. No se fija al receptor. Ahora, yo te planteo una cosa. Yannick, ¿sí me escuchas? Sí, doc. Ya. Tienes una prima, una exnovia, una cuñada o lo que sea, una chica de 25 años que le hacen un chequeo en su oficina. La chica no tiene nada que ver con medicina, es contadora, arquitecta, lo que sea. Y le hacen un chequeo en la oficina. No se sabe por qué. La chica menstrua normal, no tiene galactorrea, no toma ningún medicamento, le hicieron descansar media hora antes de sacarse sangre y le pidieron prolactina, que es normal hasta cuánto, Yannick, ¿te acuerdas? No importa, yo te soplo, 25, ¿ya? Y a la chica le da un valor de 39. La chica obviamente sabe leer, mira el valor del laboratorio y normal hasta 25 y a mí me dio 39, dice, algo mal tendré. Y va al doctor Google y le dice el doctor Google que tiene la probabilidad o la posibilidad de tener un tumor en el cerebro. ¿Cómo estará esa chica, Yannick? O sea, estaría súper asustada. Claro, Como entonces va donde teniendo- el pariente, el exnovio, el actual novio o lo que seas vos y te pregunta, ¿qué puede pasar con esta prolactina? ¿Por qué está alta? ¿Qué le responderías vos, Yannick? ¿O le Mm, preguntarías más cosas para aclarar? ¿Qué harías? Claro, doc. O sea, aparte de todo lo que ya usted comentó, sería de ver tal vez cuándo fue su último ciclo para descartar tal vez un posible embarazo.
¿O solo se eleva en las últimas fases del embarazo? Ya, Yannick, por eso que acabas de responder tienes un crédito. Pero vamos a seguir, ¿ya? Amanda. Entonces, Yannick, primera cosa, que no esté embarazada. Y dice, no, no estoy embarazada, qué sé yo. Es confiable la anamnesis de que no esté embarazada y por las dudas se hizo una prueba de embarazo y la tiene. O sea, no le creas necesariamente. Tiene una prueba que lo confirma. Un examen de sangre de embarazo que es negativo. Listo. ¿Qué más le seguirías averiguando? Mm, Tal vez si es que tiene otros síntomas, por ejemplo, adrenérgicos de aumento de cortisol. Tiene nada, está perfecta, no tiene ningún antecedente patológico personal. Es una chica que hace ejercicio, tiene un peso, tiene normopeso, se cuida en la alimentación, no toma, no me preguntaste, pero te voy a decir, no toma ningún medicamento, ¿sí? Yannick, ¿qué más le preguntas? Después va Vinicio. Si es que tiene una actividad sexual elevada Ya, o el constante. coito es una causa de elevación de la prolactina, ¿sí? Dentro de las causas fisiológicas. Pero la verdad que ella lo niega, no está en pareja hace varios meses, no es una causa a sumar en esta sospecha de hiperprolactinemia por N causas, ¿ya? ¿Qué más? Doc, yo también había leído que, que Dime. el hipotiroidismo, perdón, también podía ser una causa de elevación de la prolactina. Ya, explica cómo el La hipotiroidismo es verdad una causa. no terminaba de entender, pero podía también tener que ver con el eje tiroides-hipotálamo. Ujú, sí, totalmente. Vamos, ahí está buenísimo poder abrir la discusión, porque vos estamos haciendo una reflexión partiendo de un caso clínico hipotético a tratar de nuestra mente. En una consulta tienes 15 minutos muchas veces y tienes que analizar todas las probabilidades rápido. Y ya dijimos, embarazo no es, el estrés, coito no es, luego drogas no toma ninguna, ya me dijo que no toma nada. Y vos dices, hipotiroidismo es una causa de hiperprolactinemia. Así dijiste, ¿no, Nick? Yannick. Sí, Doc, el hipotiroidismo y también los ovarios poliquísticos. Ya, la chica no tiene clínica de síndrome de ovarios poliquísticos, menstrua perfecto todos los meses, no tiene hirsutismo. De hecho, nos dice que hace 6 meses hizo un chequeo ginecológico y no tiene ninguna sospecha, aunque sí, es verdad, en el diagnóstico diferencial de otras causas hormonales que producen hiperprolactinemia está el síndrome de ovarios poliquísticos. No lo tiene. Bien anotado, Yannick. Vinicio, ¿nos querías aumentar algo a todo esto? Sí, Doc, tal vez se le ha preguntado a la paciente si es que tiene algún implante o algo que inhiba, o sea, que esté utilizando como método anticonceptivo que tal vez tenga estrógenos, no sé, algún implante o algo de eso, Averiguamos porque, por drogas, sí, dale. porque si no está tomando nada oral, a veces los pacientes, digo, entienden que no están tomando nada oral, pero tal vez tienen implantado un implante de estrógenos, entonces eso puede ser la causa, ¿no? Es de la vida real, ¿eh? Muchas mujeres no lo registran, no te dicen de medicamentos crónicos y si tú les preguntas de anticonceptivos, a veces pueden hasta no entenderlo y se ponen una inyección que les dura 3 meses o se ponen el implante que les dura años largando, produciendo, liberando hormonas desde el tejido celular subcutáneo, pero esta chica tiene un alto nivel cultural, un alto entendimiento del lenguaje que estamos intercambiando y dice que no y es creíble, ¿sí? Pero está bien, buen aporte. Pablo. Bueno, el ejercicio también puede causar elevación de prolactina y también, no sé, preguntar si hay alguna masa o tumor en mamas, Ya, que puede ser también. muy bien. Una toracodinia, una masa primitiva originaria de la glándula mamaria, por aquel reflejo aferente a través de la médula espinal y dependiente de serotonina, te puede dar estímulo de la prolactina. No tiene nada, por suerte, no hace ejercicio, actividad física, pero después de 2 días de reposo, sábado, domingo, se sacó sangre un lunes y no tenía que ver con un exceso de actividad física justo el día anterior. Parece que no. Y no tiene lesiones en las mamas y no tiene tampoco ninguna toracodinia, signos de herpes zóster, un trauma en las costillas, nada.
deformidades en la columna, tipo escoliosis, un dolor crónico por esa causa. ¿Puede dar hiperprolactinemia? Lo da, pero no tiene. Adrián, decime. Tal vez no sería bueno preguntarle si es que tiene alguna alergia o alguna enfermedad autoinmune. Ya, ¿por qué decís? Porque yo había leído que la macroprolactina no desencadenaba efecto biológico, pero sí podía desencadenar reacciones alérgicas o reacciones Más inmunitarias. bien que lo tengas al revés, que en una persona que tenga antecedentes de autoinmunidad pueda tener la macroprolactinemia. Y vamos más o menos hacia ese, por ese camino. Es decir, es una paciente por completo asintomática. No tiene ¿cuál era el síndrome de Ahumada del Castillo que les dije hace 25 minutos? Era menorrea más galactorreado. Ya, chévere. Entonces, no tiene amenorrea galactorrea. No se queja de ningún síntoma. Le hicieron un estudio por si acaso, lo cual está mal. Ustedes tienen que pedir estudios enfocados a la clínica o enfocados a factores de riesgo si es que son pacientes asintomáticos. Si ustedes piden exámenes porque sí, por si acaso, porque pueden, van a terminar produciendo más gastos en salud, van a terminar produciendo un daño iatrogénico al paciente. Imagínense el estrés de la pobre chica hasta que le pudo consultar a su pariente, primo, exnovio médico en el que ella confía por un posible tumor en el cerebro. Cuando estaba sintomática y le pidieron prolactina sin motivo, ¿sí? Dale, Vinicio, ¿qué otra cosa? Doc, ¿a qué horas le tomaron el examen a la chica? Ella dice que a las 7:45 de la mañana, con Tal vez reposo. podría ser por el sueño también que la prolactina está elevada. Ella se despierta normalmente a las 5 de la mañana por el tema de trabajo y por tema de costumbre. El lunes a viernes está bien. Aunque eso está bien, es mejor que pasen 2 horas desde que el paciente se despierta cuando luego hay que hacer el dosaje de prolactina. Es lo ideal, ¿sí? Ya. Así que no es no está mal pensarlo porque el sueño sí es una causa de elevación tónica la prolactina. Yo quiero una respuesta. A ver, los que no han participado y me voy a concentrar. ¿Todos tienen foto? Ah, ya, muy bien, todos tienen foto. Escuchen. Su compañero, uno de sus compañeros, dijo muy lúcido, el hipotiroidismo, y les voy a terminar de decir, el hipotiroidismo primario, por culpa de la tiroides, puede producir hiperprolactinemia secundariamente. O sea, como efecto del hipotiroidismo primario, se puede producir hiperprolactinemia. Quiero el mecanismo de acción. A ver, Mario no habló nada en esta clase. Dale, Mario. Ya, Doc. Bueno, entonces como dice que puede ser por un hipertiroidismo, sí, un hipotiroidismo primario, entonces hay una afectación a nivel glandular, la tiroides. Entonces, por tanto, no hay una buena, como decir, síntesis de hormonas tiroides T3 y T4. Entonces, como mecanismo compensatorio, se va a producir como decir, un mayor estímulo a nivel hipotalámico para que se pueda dar una mayor secreción de, como, o sea, el cuerpo de esa manera cacha de que tal vez le hace falta al organismo más TSH. Entonces lo que hace es estimularse más a nivel del hipotálamo y se sintetiza más TRH. Y como el TRH es un potente factor liberador de la prolactina, entonces de esta manera es como va a conducir a la hiperprolactinemia en este paciente. Muy bien, está bien explicado, Mario, tienes un punto y fuiste el que se atrevió a postular esta reflexión. Espero que sea una reflexión de la fisiopatología, ¿ya? Entonces, Amanda, Mario Cañar tienen punto, por favor. En efecto, el hipotiroidismo primario, y mientras peor sea el déficit funcional de la tiroides, más alta va a ser la TSH, puede producir aumento de TRH hipotalámica, que termina generando hiperprolactinemia. Si volvemos al gráfico, que les voy a volver a compartir la pantallita. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Sí, Ya. Doc. Esto que dice aquí es una diapositiva viejita. Yo se la saqué a un profesor mío,
pero me parece que sigue siendo útil. Antiguamente, en la década de los 80 seguramente, se les decía, y de los 70 más todavía, se les decía a las hormonas que no se sabía para qué servían, factores, ¿sí? Por ejemplo, se hablaba de factor natriurético auricular, ¿sí? Cuando se devela la composición peptídica, el gen de donde proviene una hormona, ya no le dices factor. Si ya sabes la función y la estructura de esa hormona, ya le dices un nombre propio, péptido natriurético auricular, por ejemplo. En este caso, la diapositiva es viejita y dice PIF, factor inhibidor de la prolactina. La traducción sería factores inhibidores de la prolactina, y el principal factor inhibidor de la prolactina, ¿quién dijimos que era? El freno para el auto en bajada. La dopamina. La dopamina, ¿no es cierto? Ahorita no pueden hablar sin levantar la mano si quieren. Y acá, en cambio, dice PRF. ¿Qué será PRF? Factor liberador de prolactina. Release, ¿no es cierto? A eso pertenece a la R, factor liberador de prolactina. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está la TRH. Es un factor de los varios que hay que producen liberación de la prolactina. Pero esto no pasa en situaciones fisiológicas. En situación fisiológica, ¿quién termina ganando? El freno, no el acelerador. El freno, que es la dopamina. Entonces, en un hipotiroidismo primario, como nos estamos dando cuenta, se puede producir hiperprolactinemia, ¿ya? Pero la chica además te muestra un examen de TSH normal, es decir, no tiene hipotiroidismo. Y ahí viene la pregunta. Una paciente por completo asintomática, a quien le pides una prolactina, la puede tener elevada a expensas de ¿qué molécula? Dale, Anaí. De las isoformas de que nos acaba de mencionar, doctor, de la grande y de la grande, porque estas tienen menor bioactividad, menor actividad biológica en los receptores. Entonces, esto explica por qué mujeres con hiperprolactinemia no tienen galactorrea y ciclos menstruales normales. Excelente. Tienes un punto, Anaí, está muy bien. La macroprolactina entonces se puede detectar, los endocrinólogos lo podemos solicitar a un laboratorio de confianza, hacer una técnica especial para determinar, más allá de prolactina, ¿sí? Que nos digan cuál es la cantidad de macroprolactina o prolactina libre, aunque eso ya es muy fino, hilar muy fino. ¿Pueden detectarse la macroprolactina? Sí. Y con eso tú le pides a tu prima, exnovia, amiga, lo que sea, le pides, aparte de la prolactina, le dices, sácate sangre de nuevo para ver si no tienes una hiperprolactinemia que no sea, en realidad, que no sea una hiperprolactinemia nativa real, sino que se deba a la isoforma, como dijo Anaí, está bueno el término, más que una isoforma, son formas poliméricas, ¿ya? De prolactina. Y si es eso, ¿qué hay que hacerle a la paciente, Anaí? Tratamiento. ¿No sería también de tenerla en observación más que tratamiento? ¿Verdad que ninguno? Si está completamente asintomática, nada. Puede ser que quiera repetirle la prolactina en algún momento, pero si es completamente atribuible la hiperprolactinemia a macroprolactina, el riesgo de que tenga algo es muy bajo. O sea que la respuesta en una opción múltiple sería no hacer nada. Sí, esa es la verdadera, no hacer nada. Aunque se podría, yo creo que vas a ser buena endocrinóloga, vas a ser muy minuciosa, podrías vigilarla en el tiempo, ¿sí? Pero no hay, pero le bajarías la preocupación, ¿me entiendes, Anaí? Le vas a decir, se tendría que hacer una resonancia magnética para ver que tiene un prolactinoma, ¿sí o no? No, doctor. Tranqui, o sea, ya, el tumor bajó el estrés, ¿listo? Doc, una Pablo, pregunta. creo que me querías decir algo, sí. Sí, ¿y hasta qué valor podemos pensar en eso? 50, 80. Hay un corte medio práctico, digamos, ¿sí? Un valor de 100, ¿ya? Entonces, hasta 100 tú puedes tener prolactinomas pequeños con menos de 100, sí, pero hasta 100 también tienes que interpretar causas farmacológicas, causas fisiológicas, macroprolactinemia, puede pasar, o otros
otros tipos de endocrinopatías como el hipotiroidismo primario que te generen elevación de la prolactina. Ya con más de 100, todavía las causas farmacológicas, más lejos las fisiológicas, todavía pueden ser las responsables. Pero conforme te elevas de 100 hasta 200, ya los microprolactinomas toman más relevancia, son más frecuentes. Y con más de 200, ya se puede pensar incluso en macroprolactinomas, aunque esto es muy relativo. Los prolactinomas en una serie de 102 pacientes analizadas en el Eugenio Espejo en el año 2019, el valor más bajo para un macroprolactinoma estuvo en 500. Y es el único estudio publicado en el Ecuador, en un repositorio, en una tesis, acerca de una serie grande de prolactinomas. ¿Sí? Entonces, en el Ecuador, en un hospital de tercer nivel como el Eugenio Espejo, en una tesis que yo dirigí, el valor más bajo que se encontró en un macroprolactinoma por tamaño era de 500. ¿Sí? Eso te puede dar una idea. El valor de 100 y 200 que está descrito en la literatura también es buena orientación, pero hay que hacer estudios muchas veces para la realidad de cada uno de los países y de los centros. ¿Por qué el Eugenio Espejo tendrá una alta proporción de pacientes con macroprolactinomas más que microprolactinomas? Ya es un hospital de tercer nivel y llaman pacientes complejos, podría ser. Sean pacientes graves y que llegan para operarse o que les dicen que tienen que operarse porque ya están quedando ciegos de un ojo. Y si eso es un macroprolactinoma, a veces, rara vez, sí se tiene que operar. Nosotros varias veces charlándolo con los neurocirujanos dijimos, no, es preferible darle cabergolina porque me estoy adelantando bastante. El tratamiento de los prolactinomas es farmacológico, es la regla que tienen que aprender. Aún los macroprolactinomas y los macroprolactinomas gigantes incluso pueden remitir, pueden estructuralmente reducirse con solo tratamiento farmacológico. ¿Sí? ¿Y qué tratamiento farmacológico le darán? Agonistas de los receptores de dopamina. Claro, exactamente. Los agonistas dopaminérgicos que simulan en una forma práctica, porque no tienes que estar tomando muchas veces al día, puedes tomarlo un par de veces a la semana, y además que agonizan poderosamente el receptor, ¿cuál dijo su compañero? El receptor D2. El receptor D2, que es el que está en los prolactinomas, en los lactotropos normales y en los lactotropos tumorales. ¿Sí? Vamos a seguir viendo estas diapos. ¿Sí ven mis diapos? ¿Sí ven las diapos? Sí, sí se ven. Ya. Entonces, ya vimos que hay causas fisiológicas, hay causas farmacológicas, causas patológicas, endocrinas, no endocrinas. Estas no hicimos mucho hincapié, pero no es infrecuente. De hecho, ayer tuvimos una interconsulta, paciente con insuficiencia renal crónica en prediálisis, casi al borde de la diálisis, ya preparándose para ello, ya le están haciendo la fístula arteriovenosa en el bracito, y la paciente tiene galactorrea. Y claro, si tienes galactorrea te piden una prolactina, y la prolactina está alta. ¿Sí? ¿Por qué mecanismo se produce hiperprolactinemia, incluso sintomática, en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica avanzada? ¿Alguien? Dale, Pablo. Por alguna causa del filtrado de las hormonas en la orina, no se eliminan, se acumulan o se eliminan de más, no. Está cerca, Pablo. Tenías que decir que el metabolismo de la prolactina, su eliminación, su depuración, es a nivel del riñón. Entonces, si no tienes parénquima renal que funcione, la prolactina puede recircular, ¿no es cierto?, prolongar su vida media y afectar, dar síntomas. ¿Y lo mismo en la cirrosis, igual metabolismo? Sí. Ok. Entonces, acá más de lo mismo, condiciones fisiológicas, farmacológicas, esto lo van a ampliar con el libro, que está ahí todo lo mismo. Claro, las enfermedades hipofisarias te pueden dar, y más si ya sabes que es un prolactinoma, ¿no es cierto? Te pueden dar hiperprolactinemia. Pero vamos a hacer un dibujito como le hicimos en la clase pasada. ¿Alguien sabe o conoce qué es el efecto tallo o efecto de desconexión?
¿Alguien o escuchó hablar de eso? Doc, ¿no dijo usted que era como que la compresión en el infundíbulo? Sí, ¿y eso qué termina produciendo? Hablando, refiriéndonos a la hiperprolactinemia. Que no se dé el efecto de hipotalámico sobre la hipófisis para las glándulas, ¿Qué efecto? ¿Te falta solo eso, Juan José? como un efecto de masa. Sí, sí, ya está, verás. Vos seguime lo que vamos a ver, ¿ya? Y vos me vas a decir si se entiende o no se entiende. Yo creo que lo entiendes. Creo que lo vamos a terminar entendiendo. ¿Se ve mi Paint? Sí. Ah, chévere. Ya, ahí le aumenté. Vamos a dibujar la unidad hipotálamo hipofisaria como todos ustedes la recordarán. El hipotálamo, el tallo hipofisario, nuestra amiga la hipófisis, ahí está. ¿Ya? ¿Sí se ve? Sí. Ya. Supongamos entonces que tenemos una lesión tumoral. ¿Sí? Una lesión tumoral que evidentemente está ocupando la cisterna supracelular, incluso puede prolongarse hacia el hipotálamo, el quiasma óptico, ¿no es cierto? ¿Cuál era, Juan José, el freno para que se secrete prolactina? La dopamina. Ya, acá está un lactotropo no tumoral, es decir, ese tumor no es un tumor productor de hormonas, ¿sí? Puede ser un tumor productor de cualquier otra hormona, pero no es productor de prolactina. Y acá están los lactotropos muy campantes, son lactotropos normales, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta masa, la masa que está aquí, que no es un tumor? Ponele incluso que sea un meningioma, algo diferente de la hipófisis, pero está en el peor lugar, ¿sí? Está encima del tallo hipofisario, ¿ya? ¿Por qué los lactotropos no tumorales van a empezar a producir en cantidades elevadas prolactina, Juan José? Porque no pasa la dopamina y no tiene su efecto inhibitorio desde el Eso es hipotálamo. lo que te faltó. El nombre clave era la dopamina. No va a ejercer el efecto inhibitorio, pero no me parece mal, así que te voy a poner el crédito. Dale. Gracias. Ya, dale, anda. Entonces, es una reflexión bastante profunda que hemos hecho para que a ustedes les quede conocimientos que me parece que ustedes pueden deducir de la fisiología, ¿sí? Si saben bien fisiología, van a poderse dar cuenta bien de estos elementos. ¿Alguien, dudas, preguntas? Adrián, decime. No, sí, una pregunta. O sea, yo había leído de que en la hiperprolactinemia había caída de los estrógenos a pesar de las concentraciones normales de FSH y LH que podía haber. Y no entiendo por qué caen los estrógenos en la hiperprolactinemia. Solo eso. Ajá. Entonces, en un fenómeno como la hiperprolactinemia, ese exceso hormonal, dependiendo desde luego de su cuantía, supongamos que es una hiperprolactinemia de más de 100 producida por un microadenoma, y la chica no menstrua hace 3 meses. Primero se asusta, obvio que se hace una prueba de embarazo, no lo está, termina consultando al ginecólogo, le hace una prolactina y en el examen de mamas hay secreción. No hay una galactorrea espontánea, pero hay galactorrea a la compresión. Pues ya tienes galactorrea, amenorrea, 3 meses sin menstruar, ¿no es cierto? La pregunta es, no solo en el estado de hipoestrogenismo, sino haciendo más amplio, en el estado de hipogonadismo, hipogonadotrófico o normogonadotrófico que estas pacientes con hiperprolactinemia pueden estar. Y no solo mujeres, también varones pueden estar en un estado de hipogonadismo, normo o hipogonadotrófico. Pablo, ¿querías decir algo? Sí, no sé, en el libro mencionaba que ya ahorita en la actualidad los no funcionantes vienen a ser un 10%, entonces los prolactinomas vienen a ser el primer lugar de los tumores hipoficiarios más, entonces no sé, en su experiencia, como nos dijo que primero eran los no funcionantes y en el segundo lugar estaban los prolactinomas, Yo no dije no eso. sé. Dije que Oh, depende perdón. de la serie de pacientes. Ajá. ¿No estás mal lo que vos estás diciendo? Sí.
Si tú agarras un diagnóstico que no dependa de este sesgo, ¿qué es un sesgo? Es algo que te puede alterar la realidad de lo que estás evaluando, que influencia de forma espuria, ¿no es cierto?, los resultados que estás teniendo. Si yo voy al servicio de neurocirugía y me pongo a buscar todos los pacientes que se operaron, desde luego que voy a tener más pacientes con adenomas no funcionantes, luego gente con acromegalia, luego gente con Cushing y al final personas con prolactinomas que se operaron. Pero es porque fueron casos quirúrgicos, o sea, tumores grandes que no respondían a otro tratamiento que no sea el de la cirugía. Lo que vos dices es correcto. Los prolactinomas son el tipo más común de tumor adenohipofisario. Punto. Cuando agarras una serie sin sesgos, como el sesgo quirúrgico, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. Luego de los prolactinomas, ahí sí están los adenomas no funcionantes o no secretores. Luego acromegalia, luego enfermedad de Cushing, luego tirotropinomas, ¿sí? Así que Ya lo crees. está perfecto lo que dijiste. A ver, estábamos entonces en ¿cuál es el sustrato? ¿Quién me dice? Alguien que me ayude a contestarle a su compañero. ¿Cuál es el origen del hipogonadismo en el escenario de una hiperprolactinemia verdadera, no de la macroprolactina? Una hiperprolactinemia verdadera, ¿por qué produce hipogonadismo? Adrián, dale, tú mismo. O sea, yo he entendido que debido a la hiperprolactinemia se produce una disrupción del eje hipotálamo hipófisis gonadal porque aunque las concentraciones de FSH y LH estaban normales supuestamente, lo que en realidad se alteraba era la secreción pulsátil de FSH y LH y se alteraba el pico de LH a la mitad del ciclo. Entonces eso es lo que producía anovulación y amenorrea y todo eso, pero decía que secundario eso se producía caída de los estrógenos, eso es lo que ya no entendía por qué. Ya, entonces mira, yo me voy a pasar aquí. Si ves esto que dice Adrián, ¿me copias? Sí, doctor. Mira la prolactina. La prolactina, cuando hay mucho prolactina, la dopamina se estimula y la dopamina termina produciendo inhibición de la prolactina. ¿Sí o no? Una asa típica de retroalimentación negativa. Mucha prolactina estimula la dopamina inhibe a la prolactina y la prolactinemia baja. ¿No es cierto? Por otro lado, tenemos esta otra asa. GnRH es la hormona que también de manera pulsátil y desde el hipotálamo va a estimular a las gonadotrofinas, LH y FSH. Esto en un estado fisiológico o normal situation que dice ahí arriba, ¿ya? Fíjate acá al lado. ¿Qué pasa si es que existe un exceso de prolactina? Primero, la prolactina per se puede actuar sobre un tipo de neurona, que va a inhibir la secreción pulsátil, o sea, la pulsatilidad normal de GnRH. ¿Sí? ¿Sabes cuáles son esas neuronas? ¿Qué te estoy dibujando? O sea, bueno, es de un núcleo hipotalámico, me parece que es el núcleo periventricular. Ah, pero espérate. Estas neuronas producen una neurohormona que a su vez se llama, si lees qué dice ahí, ¿qué dice? Quispeptina. ¿Sí? La quispeptina es una hormona que a su vez estimula la GnRH. Estas neuronas tienen receptores ¿para quién? Me faltó la R. Las neuronas quispeptina, que son las que terminan regulando la pulsatilidad del GnRH, tienen receptores para prolactina y se inhiben. Y no hay menos cantidad de gonadotrofinas necesariamente, ¿sí? Por eso puede haber un hipogonadismo normogonadotrófico. Pero la pulsatilidad que tú acabas de explicar, que se altera cuando tú tienes exceso de prolactina, te lleva al hipogonadismo, te lleva a que no hay una estimulación efectiva a partir de la FSH, LH sobre testículo u ovarios, ¿sí? De ahí que esa es la fisiopatología de por qué el exceso de prolactina termina produciendo un déficit gonadal.
En la mujer un estado de hipoestrogenismo, en el varón de testosterona baja. ¿Sí? ¿No se confundieron con esto? ¿Puede repetir, por favor? Ya, chévere. Evelyn, tú tienes te voy a explicar acá con un gráfico diferente. Espérenme. Ahí va. Sí, ven mi Paint. ¿Sí le ven a mi Sí. Paint? Ya. Espérense, que me estoy acomodando. Ya. Vamos a dibujar acá nuevamente el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal. ¿Sí? Y puedes tener ovarios o testículos. Da lo mismo para este caso. ¿Ya? Desde aquí, el asa clásica es la que explica que con GNRH, el cual deviene de una neurona, las neuronas, en este caso, generadoras de esta hormona, son pulsátiles. ¿Sí? No es lo mismo estos pulsos que estos pulsos. Ni en amplitud ni en frecuencia. Si las hormonas, en este caso gonadotróficas, no se secretan a una adecuada frecuencia y amplitud de pulsos, esta hormona puede estarse secretando, pero si no se secreta efectivamente a la frecuencia y amplitud precisa, ¿qué va a pasar? GNRH no va a estimular ¿a quién? Aquí abajo. ¿A quién tienes en la hipófisis? A los gonadotropos, que por ejemplo producen FSH y LH. Y si FSH y LH no pulsan a sí mismo como deberían, ¿quién no se va a estimular? Las gónadas. Las gónadas. Ajá. Ahora, la prolactina, la forma más sencilla de explicarlo es que un tumor hipofisario, y no necesariamente que se eleve hasta el hipotálamo hipófisis, puede ser un microadenoma que se quede en la topografía celar, abajo, en la silla turca. Produce tal cantidad de prolactina que entorpece, anula, disregula los pulsos del GNRH. Si entendieron hasta ahí, está todo bien. Esta actividad neuronal quispeptina antecede al GNRH. Y es aquí donde se explica el mecanismo más íntimo, más molecular, digamos, de por qué no hay pulsos de GNRH por el exceso de prolactina. Porque estas neuronas se ven afectadas directamente por el exceso de prolactina y ese exceso las inhibe, las suprime, ¿sí? Y si no hay quispeptina, no hay GNRH, no hay FSH y hay hipogonadismo. ¿Sí se entendió? Sí, Doc, gracias. Dale, fenomenal. Yannick, decime. Doc, entonces, ¿esta situación es normal durante la lactancia? Cuando la mujer, bueno, tiene prioridad por lactar antes que por tener actividad sexual u otras actividades. Más vale, y incluso podría tener actividad sexual, pero si continúa dando de lactar, eso es un anticonceptivo natural, ¿sí? Las mujeres que dan de lactar pueden estar seguras si dan exclusivamente la lactancia hasta los 6 meses sin embarazarse. Por este fenómeno de inhibición del eje quispeptina, GNRH, FSH ovárico. ¿Sí? Es un conocimiento práctico, ¿no es cierto? Ya. Entonces, nos volvemos a ver el miércoles, ¿no es cierto? O jueves. No, miércoles, sí, miércoles. El miércoles vamos a terminar con la parte de prolactina y vamos a empezar a ver acromegalia y yo creo que acromegalia, con eso nos vamos a quedar y la próxima semana ya terminamos todo lo que es hipófisis, ¿ok? Lean el Greenspan, ¿sí?
durante todo el día no tuve buena señal, tuve dependiendo del celular para mandarte las clases y lo mismo me pasó este fin de semana. Así que, Amanda, que me estabas pidiendo las clases de los otros días y la de hoy está grabadas y te voy a mandar los enlaces. Dale. Ya, Doc, muchas gracias. Bueno, entonces, suerte y sigan estudiando, ¿ya? Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias, Doc.